¿Cómo están, mis queridos? Un gusto saludarlos, en verlos nuevamente. Estamos hoy para considerar una vez más esta maravillosa palabra de Dios que tanto nos anima, nos ayuda y nos da esperanza. En el día de hoy me gustaría compartir contigo un tema que tiene que ver y que le he puesto como título: en caso de incendio, use la escalera de emergencia. Es muy conocido en la historia, en Europa, allá por los 1700 aproximadamente, la invención de escaleras de emergencia para los edificios de madera. En realidad, todos los edificios eran de madera en aquella época. La madera abundaba por toda Europa y también, por supuesto, aquí en América. Había mucha madera por todas partes y las construcciones siempre fueron hechas así. Las casas, a veces de planta baja o incluso con un primer piso, algunas un poquito más altas, de dos pisos, siempre de madera, madera dura que se usaba, pero una madera que podía ser incendiada. Así que frente a un incendio era muy difícil salvar las personas, especialmente las que estaban en las habitaciones de la parte alta de la casa. Así que ustedes pueden ver allí un poquito en internet, pero van a encontrar que hubo un señor que se le ocurrió el asunto de crear una escalera móvil que permitiera acercarse al edificio y con una plataforma a través, ¿no es cierto?, de un sistema mecánico, levantarse y entonces recibir de las ventanas a la persona y luego bajarla nuevamente para ponerla a nivel de tierra. Y volver a repetir otra vez esto, ventana tras ventana, para que la gente pudiese bajar de un edificio en llamas. Esto se perfeccionó y en América hubo gente que lo desarrolló mucho más, especialmente en Nueva York, y lograron construir, con un poquito más de inventiva, escaleras por el lado de afuera del edificio. Claro, los edificios tenían escaleras por dentro, pero justamente la prevención y el cuidado y la prudencia era construir la escalera por el lado de afuera, porque el fuego iba a avanzar mucho más rápidamente siempre en el interior de las maderas o del edificio y no tanto en la parte de afuera. Por cierto, finalmente todo se iba a quemar, pero mientras tanto, ¿no es cierto?, los bomberos, el agua, los vecinos, etcétera, etcétera. Así que cada pasillo tenía su salida a la escalera exterior, una plataforma, repetía la misma idea, y bajaban por las escaleras y así la gente podía salvarse. Así que llegó un momento en que era obligatorio que todos los edificios tuviesen una escalera de emergencia, siempre construida por el lado de afuera. Claro, alguno podía decir: yo quiero bajar por la escalera del edificio, la de adentro. Ustedes saben que es muy peligroso hacer una cosa así. Hasta el día de hoy te lo dicen: en caso de incendio, no uses la escalera del interior del edificio. O no uses la escalera o no uses el ascensor hoy día, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esas escaleras interiores se transforman en grandes chimeneas, donde el fuego se aviva desde abajo hacia arriba y los gases de la quemazón suben y pueden, ¿no es cierto?, contaminar tus pulmones de tal manera que no tengas opción de bajar porque no te queda oxígeno y te desvanezcas en el camino. Menos usar los ascensores, que se prenden fuego y se transforman en una cámara, ¿no es cierto?, de fuego y de gas hacia arriba y se queman las riendas de los ascensores de tal manera que puedas caerte abajo. En caso de incendio, usa las escaleras de emergencia. Quiero invitarte a buscar en la Biblia un caso muy interesante que nos ayuda con esta ilustración que terminamos de presentar recién. Vamos al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28, desde el versículo 11 en adelante. Te recuerdo que la Biblia es la única guía fiel y segura que tiene toda la humanidad. Es la palabra de Dios. Fue escrita justamente para nuestra enseñanza. Cada caso escrito en la Biblia ha sido escrito para nuestra enseñanza, para que podamos tener esperanza en lo que Dios puede hacer con nosotros también, así como lo hizo con otros hijos suyos en otras épocas de la vida. Hoy vamos a trabajar juntos en Génesis capítulo 28, que en realidad es un incidente que tiene
más de 3.700 años. Y uno dice, pero ¿de qué me sirve esto de 3.700 años? Muy lindo, una historia linda, interesante, pero ¿de qué me sirve? Te dije que la Biblia dice en Romanos capítulo 15, versículo 4, que las cosas que Dios hizo escribir en su palabra fueron escritas para nuestra enseñanza, para nuestra esperanza. Dios renueva las mismas promesas que renovó en la vida de muchos de sus hijos en momentos de necesidad, las renueva hoy, cada vez que nos encontremos nosotros con su palabra. Por eso Dios nos invita cada día a leer su palabra. Por eso la mejor forma de adorar a Dios, la mejor forma de tener comunión con Dios es a través de la palabra. La enseñanza de la Biblia, la oración franca y sincera que yo hago con Él y el deseo de cumplir su voluntad cada día de acuerdo a la palabra es justamente lo que la Biblia llama religión. Todo aquel que tenga una relación personal con Dios, una religión, una vuelta a relacionarse con Dios a través de su palabra, a través de la devoción personal, la oración y a través del servicio, lo que pueda hacer por el Señor en la persona de otros, eso es verdadera religión. En Génesis capítulo 27, versículo 10, leo así. Salió pues Jacob, este es el personaje que hoy veremos, de la ciudad de Berseba y se fue a la ciudad de Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por la escalera. He aquí Jehová estaba en lo alto de la escalera, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al oriente, al occidente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite sobre ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en el que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. Mirá qué interesante. Qué incidente notable. Lo primero que quiero decirte en esta breve meditación es que la Biblia asegura que lo que Dios promete a un hijo de Dios suyo 3.700 años antes, o no importa cuándo, por la fe,
es lo mismo que el Señor te promete a vos. Dios está con vos, si vos estás con Él. Y alguno puede decir, yo no estoy con Dios. Yo lo abandoné a Dios hace mucho tiempo. O yo no lo conozco a Dios. Todavía nunca quise andar con Él. Quiero decirte que Dios tiene criaturas suyas en todo el mundo. Todos somos criaturas de Dios. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios. No importa de qué religión sean esas criaturas. No importa si lo conocen o no lo conocen. No importa si lo esperan o no lo esperan. No importa si creen en la palabra de Dios o no la creen. Todos son criaturas de Dios. Dios nos invita a que, siendo criaturas de Él, lo conozcamos y por la fe le pidamos que Él sea nuestro Dios. Entonces pasamos a ser hijos de Dios. En Cristo Jesús, todo aquel que acepta a Jesús pasa a ser hijo de Dios. No por los méritos propios, no por el apellido, no por el dinero que tenga, no por su influencia, no por la 4x4 ni la cuenta bancaria, por la fe en que Jesús se entregó y se dio a sí mismo por mí. Yo creo en Cristo y paso a ser hijo de Dios. Y todas las bendiciones de la cual Cristo es merecedor por su vida y sus méritos, el Señor me las imparte a mí, no por mi cara, no por lo que tengo, no por mis estudios universitarios, no por esto, por mi influencia, no, por la fe en el Hijo de Dios. ¿Te acuerdas de ese pasaje de la Biblia tan conocido? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo he perdido la vida eterna por mi condición de pecador. No hay un solo ser humano en este mundo que tenga vida eterna por sus méritos. El apóstol Pablo, el gran luchador y trabajador por Cristo, ¿sabés lo que dijo? De todos los pecadores, yo soy el primero. Quiere decir que no hay intrínsecamente en nosotros la bondad de Dios, no hay intrínsecamente méritos, no hay nada. Estamos como Jacob, huyendo de un incendio, el incendio de nuestra propia vida. A ver, hagamos un poquito de historia. Jacob tenía un hermano que se llamaba Esaú. Vos lo podés ver en los capítulos anteriores. Te invito a que leas esto de la Biblia. Te invito a que te formes tu propia idea. La palabra tiene que formarse en ti, las propias ideas dentro de tu corazón, para que la fe nazca. No te guíes por lo que dice el sacerdote. No te guíes por lo que dice el pastor. Son orientadores, pero la palabra es la que tiene la palabra. La última palabra la tiene la palabra, porque la palabra es palabra de Dios. Tenía un hermano que se llamaba Esaú. Ambos eran mellizos. Habían sido formados en el vientre materno. La Biblia enseña que Jacob y Esaú peleaban uno con el otro ya desde el vientre de la madre. Claro, no pueden dos fetos pelear entre sí, sino que había convulsión y la madre preocupada le preguntó a Dios, ¿qué pasa con mis hijos? ¿Por qué se mueven de esta manera? El ángel de Dios, enviado por Dios, le avisó, tus hijos van a pelear entre ellos y van a formar dos naciones. Y el menor va a ser justamente el que va a llevar el liderazgo espiritual. Y el mayor va a terminar sirviendo al menor. Esta profecía fue dada hace muchísimos años atrás. Pero lo donde voy es a esto. Jacob fraudulentamente mintió a su padre. Fraudulentamente se quedó con la primogenitura de su hermano mayor. En lugar de confiar en Dios, para que Dios confíe y dirija las cosas, se adelantó, como todos nos adelantamos cuando queremos hacer las cosas por nuestro propio medio. Sale mal, fracasamos, desastres. Se peleó con el hermano, dejó de verse con su padre, se separó de su casa, no pudo ver nunca más a su madre porque tiempo después su madre falleció. Tenía 77 años cuando se fue de su hogar. 77, diríamos nosotros. Ya era un hombre mayor. Escúchame, antes vivían muchos más años, no te olvides. ¿Está bien? No es como hoy. Así que 77 años estaban en la juventud todavía de su vida. Se escapa de su casa, se va a la casa de sus familiares, de su tío.
Y la madre le dijo, andate para allá y ya se le va a pasar el odio a tu hermano y ya vas a poder volver otra vez a tu casa. Esa noche, temeroso, no sabía dónde parar, ni siquiera se animó a entrar a la ciudad, a esa ciudad llamada Luz, que significa almendro. Ese era el nombre de la ciudad, almendro. Luz es almendro. Y se quedó afuera de la ciudad. Prefiero quedarme en el bosque, prefiero quedarme solo, tengo miedo a los cananeos en la ciudad esta, de donde yo no soy. Tengo miedo a que me pase algo. Y allí en la oscuridad de la noche tuve un sueño. No es el sueño el valor importante, ¿viste? Porque muchos tienen sueños. No es el sueño el objetivo, no es el sueño el fin en sí mismo. Es el contenido y la enseñanza de la palabra de Dios a través del sueño. Soñó que desde donde él estaba subía una escalera hacia lo alto y en la escalera estaba Dios mismo, Jehová, en la parte superior de la escalera. Y bajaban los ángeles desde Jehová hasta donde él estaba y subían los ángeles de donde él estaba hasta allá. Y Dios le habla y lo primero que le dice, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? Sos un fraudulento, le engañaste a tu hermano, te quedaste con la primogenitura, le marcó todos los errores. No, no, no. Dios se acerca a los seres humanos no condenando sus errores graves, no condenándote a vos ni a mí. Mirá cómo se acerca. Yo soy Jehová. ¿Dónde está el sujeto? ¿Dónde está el sujeto de la oración? Yo soy Jehová, Dios. Yo soy. Ese es el sujeto. El sujeto no sos vos, Jacob. El sujeto no sos vos quien me estás escuchando, ni soy yo. El sujeto es Dios. En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos, dijo Pablo en Hechos capítulo 17. Es en los méritos de Dios que Dios le habla a la criatura. Porque si le hablara en los méritos del ser humano, tendría que hablarle de los incendios que tiene, de las infidelidades, de la poca ayuda, de lo egoísta que es, de lo orgulloso, de lo que se piensa que es. No le habla desde la perspectiva del incendio, le habla desde la perspectiva de la escalera. En caso de emergencia, usa la escalera de emergencia. Tenés incendios a granel en tu vida. Usa la escalera. ¿Cuál es la escalera? La que conduce a Cristo. Jehová en el Antiguo Testamento es Cristo, es el Mesías prometido. Jehová en el Antiguo Testamento es quien guió y guiaba la vida de cada uno de los hijos de Dios. Jehová en el Nuevo Testamento es Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios. Hermanos queridos, en Cristo solamente tenemos esperanza. Él es Dios, 100% Dios y 100% humano. Él tomó nuestra naturaleza para congraciarse con nosotros, para ganar nuestro corazón, sí, pero tomó nuestra naturaleza para llevar nuestros incendios, nuestras luchas, nuestros problemas. Nadie nos puede liberar de nuestros incendios propios. Solamente Cristo, quien vivió en esta tierra sin pecar nunca. La ciudad se llamaba Luz. A la mañana siguiente Jacob le puso Betel. ¿Qué quiere decir Betel? Casa de Dios. Lugar donde yo vi a Dios y su maravilla de Dios. No es el lugar lo importante. No es la piedra que usó para ungir con aceite al estilo como se hacía en el Oriente. No es lo importante el bosque y el lugar y la ciudad que luego se llamó Betel. Hermanos queridos, amigos queridos, lo importante es la relación personal con Dios y su palabra. Vos podés vivir en el 9º piso y tenés que creer que en Cristo y de Cristo recibís a los ángeles de Dios todos los días, trayéndote las bendiciones. Él te envía el alimento, Dios te da el perdón, Dios te da el cariño, Dios te trata como si nunca hubieras pecado, si tenés fe y confianza en el sacrificio de Cristo. Porque no es por vos, no es por tus méritos, es por los méritos de Él que recibimos cada cosa, cada día. Jesús dijo, Dios hace que su sol salga sobre justos e injustos, sobre el que cree y sobre el que no cree. Las maravillas de su amor, de su cuidado y su paciencia las recibimos todos. Por cierto, busca nuestro corazón,
busca nuestra entrega para que hagamos de Cristo nuestro refugio y Él pueda darnos en nuestra vida sus méritos, su carácter perfecto, sus habilidades, sus condiciones, y que el Espíritu Santo pueda transformar poco a poco este corazón al que tanto le cuesta vivir como Jesús vivió. Pero tenés confianza, tenés esperanza, renová tus deseos, porque en Cristo tenemos esperanza. Él empezó en nosotros la buena obra si creemos en Él, pero Él la va a terminar también. Jacob no era perfecto, tenía 1000 defectos y ya le prometió que lo iba a cuidar, que lo iba a proteger. ¿Y por qué le promete? ¿Por qué a Jacob le promete si terminaba, ¿no es cierto?, de embaucar a su padre, de mentirle a su hermano? No por Jacob ni por todas las macanas que él hizo, sino por lo que Cristo iba a hacer cuando viniera como Jesús aquí a esta tierra. Anticipadamente ya le prometió su gracia, su perdón, su ayuda. ¿Comprendés? ¿Comprendés? ¿Comprendemos que es en Cristo donde podemos tener solamente en Él esperanza? Qué linda que es la Biblia. Qué linda. Llena el corazón y da paz en la vida. Me gustaría orar ahora para cerrar este tema y hacerlo junto contigo, si me acompañas. Dios y Padre que estás en el cielo, gracias te damos porque eres bueno con cada una de las criaturas en este mundo. Y más bendiciones impartes aún todavía a aquel que te elige a ti como Salvador personal y pasa a ser hijo tuyo. Señor amado, como hijos tuyos, porque creemos en ti, te decimos entonces, Padre nuestro que estás en los cielos. Por eso te llamamos Padre, porque tú eres nuestro Padre y nos has cobijado como hijos tuyos. No por nuestras habilidades, capacidades o dones, sino por las habilidades, capacidades y dones de Jesús, en quien creemos como nuestro Salvador personal. Ayúdanos a no desanimarnos. Nos falta mucho, Señor, sí, claro, pero en Cristo, en el tiempo, a medida que las semanas pasen, a medida que los meses y los años pasen, si nos mantenemos en la actitud de estudiar tu palabra, deseosos de cumplirla por tu poder, tú transformarás de tal manera nuestra vida y nuestros corazones que por tus méritos nos asemejarás cada día más a Jesús. Cuando venga a este mundo en su segunda venida, lo reconoceremos a Él y Él nos reconocerá a nosotros. Ayúdanos a vivir esto por la fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga y le ayude y le acompañe y esté con usted. Gracias y hasta el próximo tema. Recuerde, antes de que nos vayamos, ante un incendio, use la escalera de emergencia.